Me da mucho gusto ver que hay jóvenes que seguramente por el tema del coloquio de neurohumanidades, ya que me toca y dije que les voy a hablar en el Instituto Nacional de Psiquiatría sobre histeria, pero esto lo hago gracias a la invitación que me hace el doctor Pérez Rincón y también agradezco la invitación del doctor Gómez para estar aquí con ustedes. Y es realmente muy placentero para mí ver a profesores como el doctor Pérez Rincón, a José Luis Díaz, doctor José Luis Díaz, el doctor Bruno Estañol. Quiero decirles que al doctor Pérez Rincón yo lo conocí siendo un estudiante en el Instituto Nacional de Neurología, en donde me formé mis primeros años como psiquiatra. En ese instituto, con el doctor Dionisio Nieto y sus exposiciones y exploraciones de pacientes, me encontraba con el doctor Pérez Rincón, el doctor Pérez de Francisco, el doctor José Luis Díaz, algunas veces que nos visitó, en ese tiempo estaba en el extranjero, y el doctor recién llegado, el doctor Pérez Rincón, pues fue mi profesor. Y él llevó a explorar otros caminos, no necesariamente los de la especialidad, sino precisamente acerca de las humanidades, y nos hacía leer a Proust, a Lacan y la historia de la psiquiatría, que de lo que ahora voy a hablar un poco, porque el trabajo lo he hecho con unas notas precisamente tomadas de su libro que escribe sobre la histeria y que es un recorrido de la psiquiatría francesa, principalmente cuna de grandes profesores en psiquiatría y en neurología. Y es imposible hablar sobre la histeria, ya que pues, en 20 minutos recorrer lo que se ha escrito desde hace muchos siglos y se ha descrito de las mujeres histéricas, y que el doctor Pérez Rincón, en su libro, que citaré algunos episodios, del teatro de las histéricas y de cómo Charcot descubrió, entre otras cosas, que también había histéricos, que magistralmente escribe y que pues lleva a la reflexión también de lo que ocurre en cuanto al olvidar la exploración clínica, hacer semiología de los síntomas estando el paciente presente, porque ahora examinamos clinimetría y no vemos tanto al paciente, vemos puntajes y nos olvidamos un poco de ver pacientes, porque esto se encuentra en los expedientes, y en ese tiempo pues solo era con el paciente mismo con el que se trabajaba y se exploraban todos estos aspectos. Entonces, como ustedes pueden ver, esto le recordará sus años en París al doctor Pérez Rincón, es el Hospital de la Salpêtrière, y que viene a nuestra mente el Hospital de Sainte-Anne, viene a nuestra mente también los profesores de Le, de Niquet y todos ellos, y principalmente el doctor el Charcot, que siendo muy joven, por cierto, encontró y estudió en este hospital a muchas mujeres con el cuadro de la histeria. Y es interesante que todos los martes en la Salpêtrière se daba una clase que era a la que acudían en público y que se trataba de los antiguos anfiteatros, en donde justamente parecía que había actores y también quienes presenciaban estas lecciones. Y vemos nosotros que en el cuadro de Brillet, que artísticamente deja ver al profesor Charcot, que imparte magistralmente una sesión clínica sin dejar duda, con la presencia de la paciente, también de la aplicación de la sugestión hipnótica utilizada para la exploración del psiquismo en la histeria y aplicada como terapéutica. En este cuadro también están otros grandes, Babinski, Ricoeur,
Gilles de la Tourette, Ribot y otros más, y muy reconocidos por sus grandes aportaciones en la psiquiatría y en la neurología, y que nos hacen recordar a otros que asistían a esas sesiones, como Alfred Binet, Pierre Janet, Freud y Duchamp. Estos reuniones, lo que ocurría era, y ahí están sus nombres, esto aparece en el libro del doctor Pérez Rincón, y esta es la portada del libro precisamente en donde el Charcot escribe sobre que también hay histéricos y que este cuadro no es privativo de las mujeres. Por otro lado, quiero decirles que ordenando algunas notas, vemos que observó el carácter particular de las parálisis histéricas consecutivas a ciertos traumatismos físicos sin lesión neurológica, y que el síntoma no se explicaba por la anatofisiología nerviosa, sino por la idea subjetiva del cuerpo imaginario o simbólico, como podemos ver en otros escritos también del doctor José Luis Díaz. Estas parálisis se diferenciaban también de las neurológicas. Los pacientes no mostraban una especial preocupación, y hasta la fecha, cuando vemos cuadros todavía de conversión, vemos que las pacientes muestran una gran indiferencia ante lo que les ocurre, y se le llamó muy exquisitamente la Berlin de France, el que es el fenómeno conversivo, como explicaría Freud, que permitía una forma de solución del conflicto. En la cátedra, el doctor Charcot creó la primera también de la cátedra de enfermedades nerviosas en el mundo, que convirtió al viejo asilo de la Salpêtrière en un hospital orientado a la investigación y a la enseñanza teórica y clínica. Charcot, entre 1862 y 1870, a los 37 años, había de realizar los descubrimientos que le darían fama. Haciendo una cronología, vemos que desde 1768 los primeros en ubicar la histeria como parte de una enfermedad neurológica fueron Sydenham y White. En 1859, Briquet publica el Tratado Clínico y Terapéutico de la Histeria. En 1872, Charcot inicia sus trabajos sobre el tema, y en 1890 ya publica sus lecciones sobre histeria masculina. En 1905, Freud y Bauer publicaron estudios sobre la histeria, dando a conocer el término conversivo, que se refería a convertir los síntomas psíquicos en físicos como forma de liberación o comunicación de la angustia o del el temor, la ira que las pacientes experimentaban. El síntoma como representación, podríamos decir que también descubrió que eran representaciones ligadas a un choque físico y no provocadas por este, y que sobrevenían en el curso de un estado psíquico particular. El papel de la sugestión y la ausencia de toda lesión orgánica en esa enfermedad, en la que originalmente intentó aplicar el modelo neurológico, lo condujeron a interesarse por la hipnosis. Las histéricas, igual que las de ahora, las del pasado, como ustedes saben, presentan ciertas características, con un humor impredecible y también síntomas vagos, variados, incontrolables, pero mimetizaban también las crisis epilépticas de aquellas pacientes que estaban en los mismos, pabellones en donde pues pasaban sus largos tiempos en estos hospitales. De ahí surge las crisis histeroepilépticas y también la epilepsia esencial o idiopática, que se constituyen en una verdadera neurosis, término que en 1769 Cullen dijo que eran afecciones contra natura del sentimiento y movimiento. La terapia, como ustedes saben, Ana O fue tratada por Graeber con terapia por la palabra, y el método catártico, que reportó remisión de los síntomas, aunque más tarde nuevamente se presentaron, de acuerdo a notas clínicas, que padecía meningitis tuberculosa, y esto lo escribe Eysen en 1983, y que pues vemos que ciertamente habrá que hacer diagnósticos diferenciales entre estas pacientes, verdaderamente pacientes lógicas, y las pacientes
psiquiátricas histéricas. Hay términos que se siguen utilizando hasta la fecha y que aquí lo pueden ver también en una cronología. A mediados del siglo XX, el análisis de la patogenia finalmente tuvo un aporte muy psicoanalítico, y Valiant describió la somatización como defensa psicológica para reducir el dolor psíquico. Posteriormente, Lazar en 1981 le denomina ganancia primaria, y tiempo después se habla de la ganancia secundaria, cuyo objetivo principal era lograr efectos en las relaciones interpersonales. Y como dice el doctor en su libro, el telón tenía que caer, y entonces surge la revolución nosográfica y la investigación acerca de estos trastornos. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales aparece, también la investigación para conocer el sustrato biológico de las neurosis y de la histeria principalmente, se empieza a desarrollar de manera muy acelerada, y entonces es la propuesta finalmente para alcanzar diagnósticos claros y muy definidos y abandonar las grandes descripciones sindromáticas que se veían en los pacientes. Desde luego, esto tenía como finalidad y como objetivo los tratamientos eficaces. Y aquí está una historia también de esta revisión panorámica del DSM, que surge en 1952 y la edición aparece en 2013. Estos criterios en los últimos 30 años han tenido un desarrollo muy complejo en la teoría y en la práctica. El DSM-3 introduce el concepto del trastorno somatomorfo para reemplazar a los neuróticos. Dentro de este grupo se incluye el trastorno conversivo, la hipocondriasis y el trastorno doloroso psicógeno. Y vean ustedes una gran lista que entre más tenemos diagnósticos, más confusos estamos para hacer estos diagnósticos. De que haya guías muy precisas en la clínica, terminamos teniendo grandes dificultades, y también resulta muy difícil para los pacientes comprender lo que nosotros les estamos diciendo. Esto lleva precisamente a pensar qué importante es que se deje de tener estos diagnósticos categóricos y ahora se hable nuevamente de espectros, y que se tome en cuenta el análisis de la clínica, de los cuadros que tenemos en los pacientes que estamos nosotros evaluando constantemente. ¿Qué dificultades enfrentamos en estas clasificaciones? Bueno, dificultades de la comorbilidad, principalmente en el eje 1, la comorbilidad psiquiátrica en el eje 2, y la existencia de importantes diferencias entre el DSM y la CIE-10. Los pacientes con trastornos somatomorfos acuden a la consulta en un alto porcentaje, generando altos costos en los sistemas de salud, y pueden confundirse con pacientes que presentan enfermedades de origen orgánico. Por eso tan importante seguir estudiando y que los clínicos sigan aportando sus conocimientos para la aclaración de estas manifestaciones que vemos comúnmente en los pacientes ahora llamados con trastornos somatomorfos y no neurosis. Y también es muy común que los pacientes se sometan a una gran cantidad de estudios y de pruebas diagnósticas y también de tratamientos, la mayoría de las veces innecesarios, sin detenernos a pensar si estos cuadros tienen que ver con traumas psíquicos, con aquellos impactos que ya hablaba Charcot, de un impacto físico, una experiencia traumática, y que empieza a desarrollarse este tipo de manifestaciones. Sin embargo, como se ha dicho también, las neuroimágenes vienen a confirmar pues que hay exactamente alteraciones en los pacientes a nivel de redes neurales o de zonas específicas del cerebro. Entonces, como consecuencia, tanto en pacientes como en los profesionales, provoca inconformidad, ya que el diagnóstico del trastorno y tratamiento se vuelven de alta complejidad. Estas notas aparecen en los trabajos del doctor Vázquez de Colombia y de la doctora Schinelli de Argentina. En la aplicación de herramientas
desde luego es muy útil porque está apoyada en consenso sobre la fenomenología clínica y sobre la psicopatología para realizar el diagnóstico y se convierte en un lenguaje común para trabajar la prevalencia, curso pronóstico y, entre otras, principalmente la tarea de investigar los tratamientos disponibles para nuestros pacientes. El cambio de diagnóstico de trastornos somatomorfos a trastornos somáticos es una de las cosas que se encuentra en el DSM. La hipocondriasis se denominará como trastorno de ansiedad por enfermedad y el trastorno conversivo ahora cambia a trastorno neurológico funcional. El Instituto de Salud Mental de Estados Unidos propone desarrollar los criterios de dominio, los cuales pretenden recopilar información procedente de la genética, las pruebas de neuroimagen, las ciencias cognitivas y otros datos psicológicos para identificar e integrar los componentes vinculados a los síntomas de enfermedad mental. Y es por eso que ya las imágenes funcionales nos dicen que se ha encontrado cambios a un mayor metabolismo en regiones anteriores del cíngulo y el órbito frontal, cambios en los circuitos tálamo estriado-corticales, en trastornos conversivos con manifestación motora. Y en pacientes con hemiparesia, ceguera o anestesia se ha observado alteración del metabolismo en cíngulo y mayor conectividad entre la amígdala derecha y el área motora suplementaria derecha. Y en los artículos más recientes, en 2013, pues también estudian cómo los recuerdos, eventos de la vida en la conversión modifican también algunos, digamos, estructuras cerebrales. Es para mí muy grato estar aquí y agradezco al doctor Héctor Pérez Rincón sus enseñanzas, ya que gracias a él y a todos los otros, como el doctor Nieto, el doctor de la Fuente, hicieron que me interesara también por desarrollar y enseñar a los alumnos desde hace muchos años en la materia de la antes llamada psicología médica, ahora introducción a la salud mental, que son los jóvenes de primer año que deben también interesarse no solo por las ciencias duras o no solo por la ciencia médica, sino también por leer la literatura, los grandes artistas, conocerlos también, y esto los llevará a volverse más sensibles ante su trabajo con los pacientes. Muchas gracias, doctor Pérez Rincón.